En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este curso de anticoagulación por permitirme participar y desarrollar en esta mañana el tema de anticoagulación en el paciente con cáncer, prevención y tratamiento. Este es un caso clínico de un paciente que tuvimos en el instituto. Es una mujer de 42 años de edad, natural y procedente de Lima, con el antecedente de diabetes mellitus que se encontraba en tratamiento y que tiene un tiempo de enfermedad de 4 meses por el cual se caracterizaba por una tos productiva, había una baja de peso de 15 kilos y que en la tomografía de tórax se había encontrado un derrame pleural derecho, un proceso parenquimal inflamatorio y el hallazgo de un trombo en arteria pulmonar derecha. Esta paciente, después de haberse hecho todas las evaluaciones, finalmente el diagnóstico fue un adenocarcinoma de pulmón. Acá podemos ver la presencia del trombo precisamente a este nivel de la pulmonar. Y este es uno de muchos casos que se pueden presentar en relación a cáncer y trombosis. En el INEN se hizo esta evaluación en el periodo 2012 al 2016 y en este quinquenio se estableció los problemas de trombosis en pacientes de la institución en una frecuencia de un 2.6%, lo cual indica que esto es un problema que debemos tener presente y que debemos saber manejar estos problemas de trombosis en los pacientes oncológicos. Claramente nosotros debemos entender que estos procesos tanto de hemostasias como de trombosis tienen 4 elementos fundamentales, donde está el endotelio, las plaquetas, la cascada de la coagulación y el sistema fibrinolítico. Todos ellos interrelacionados de diferentes maneras. Es fácil comprender que las plaquetas no se pueden adosar a la superficie endotelial, pero siempre y cuando el endotelio esté sano. Sin embargo, si nosotros tenemos un endotelio dañado, alterado, en donde queda el colágeno expuesto, inmediatamente el organismo lo que va a desarrollar es la activación, la agregación plaquetaria, formando lo que se denomina el trombo blanco plaquetario. Este trombo blanco plaquetario, si no es lo suficiente para reparar el daño, lo que se hace es generar toda una respuesta de la cascada de la coagulación, en donde finalmente se genera una malla de fibrina que va a atrapar los glóbulos rojos, blancos y plaquetas de la sangre, convirtiendo el trombo blanco plaquetario en un trombo rojo, donde el sustento viene a ser la fibrina. Ante este sistema de coagulación también tenemos un sistema vigilante que está a cargo del sistema fibrinolítico, en donde tenemos un activador del plasminógeno que permite que el plasminógeno, sustancia inactiva, se transforme en plasmina, que es la sustancia activa. Si bien tenemos este activador, también tenemos un guardián, que es el PAI-1. Todo este sistema que existe es que nos permite mantener una homeostasis entre una serie de factores. Pues bien, esta homeostasis por diversos motivos se puede alterar, tanto por el lado de la coagulación como por el lado de la fibrinolisis. Y esto es lo que va a suceder en estos pacientes oncológicos. Se pueden producir fenómenos de coagulación, pero también el paciente oncológico puede desarrollar fenómenos de sangrado. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la anticoagulación en los pacientes con cáncer? En primer lugar, vean ustedes que la enfermedad tromboembólica venosa, cuando hablamos de la población en general, podemos ver que dentro de todo este grupo, alrededor casi de un 20% de los pacientes con esta tromboembolia venosa son pacientes oncológicos. Y hay que tener en cuenta que, lógicamente, la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con cáncer en relación a la población general es una relación 5:1. El paciente con cáncer tiene 5 veces más chances a desarrollar este problema de tromboembolia. Y por otro lado, el tratamiento oncológico que se da, la quimioterapia, pues determina de que estos pacientes que reciben este tratamiento, su riesgo se incremente 6
a 7 veces más. Entonces, el paciente oncológico pasa a tener una situación especial y que esto puede llevar a la muerte de los pacientes con cáncer, sí. Si bien la primera causa de muerte es la misma evolución del cáncer, pero la segunda causa, casi un 10%, es precisamente los fenómenos de tromboembolismo. Es la segunda causa de muerte en los pacientes con cáncer. Tanto el tromboembolismo arterial, que a veces no se desarrolla mucho, como el tromboembolismo venoso, ambos son importantes y que hay que ir conociendo porque cada vez se está haciendo esto más frecuente. Cuando uno compara a un paciente que no tiene enfermedad oncológica en relación al que sí lo tiene, lógicamente el paciente con cáncer tiene más chance de fallecer. Pero si a esto le añadimos los fenómenos de trombosis, vean ustedes cómo la marcada diferencia en la probabilidad de muerte entre un paciente que desarrolla una trombosis venosa profunda comparado a un paciente con cáncer que desarrolla una trombosis venosa profunda. Prácticamente es más del triple lo que puede generar esta diferenciación. Pero no solamente son posibilidades de el paciente fallezca, sino también que el paciente tenga una recurrencia de los fenómenos de tromboembolia. Y en los pacientes con cáncer se puede apreciar en este trabajo de Prandori, donde se muestra de que el paciente con cáncer, lógicamente, tiene más recurrencia de tromboembolia. Pero no solamente va a tener más chance de hacer recurrencia, también los pacientes con cáncer tienen más riesgo de sangrar. Entonces, es una situación bastante especial, es una situación sui generis de los pacientes oncológicos porque, por un lado, vamos a tener problemas de trombosis, pero también problemas de sangrado. Y hay algo que es también interesante tener en cuenta, que hay un grupo de pacientes, casi un 10% de los pacientes, que hacen un evento trombótico venoso profundo y que es catalogado como idiopático. En 1 o 2 años de este diagnóstico, de este evento, llegan a tener diagnóstico de cáncer. Es decir, en algunos pacientes, esta enfermedad oncológica debuta como un problema tromboembólico. Y no nos extraña, como en este caso, esta frecuencia del 10%. Pues bien, ¿por qué el paciente con cáncer tiene todo este tipo de situaciones especiales? Tenemos la tríada de Virchow, donde tenemos 3 elementos: el problema de éstasis, el problema de la injuria de la pared arterial, la parte endotelial, y el estado de hipercoagulabilidad. Pues en el paciente con cáncer, estas 3 variables están muy interrelacionados a situaciones especiales. El paciente con cáncer con frecuencia está inmovilizado, tiene hospitalizaciones frecuentes, el problema del tumor, la masa como tal, la invasión vascular que puede hacer el cáncer, así como también situaciones de injuria endotelial producto de la quimioterapia, producto de la radioterapia, el uso de catéteres, o también todos los cambios que van a suceder en el estado de la cascada de la coagulación y de los fenómenos de trombosis. Y es que el cáncer, por un lado, activa la coagulación y lo que va a hacer es alterar el sistema hemostático. Estas situaciones, si bien van por un lado de la coagulación, también a la par pueden ir los problemas de sangrado. Por eso es que cuando vemos en este esquema, el paciente oncológico tiene todo un mecanismo por el cual altera las plaquetas, permitiendo sus fenómenos de agrupación. Por otro lado, la cascada de coagulación, generando fenómenos de trombosis, pero también actúa tanto con el PAI-1 como el TPA, generando alteraciones y que van a llevar al paciente, por un lado, a un estado hipercoagulable, pero también por otro, de un estado más bien de producir episodios de sangrado. Entonces, el paciente oncológico, si bien puede tener todos estos cambios, el mismo cáncer como tal produce una serie de situaciones como es la presencia del factor tisular. El factor tisular es un elemento importante y que explica muchos de los problemas de los trastornos de la coagulación que se van a producir. Muchos de los fenómenos de trombosis prácticamente se inician por este factor tisular.
Y entonces conocer toda esta cascada de procesos es importante porque de acuerdo a eso podemos hacer un tratamiento más adecuado. Pero si bien estos son problemas del fenómeno de la coagulación, el factor quimioterápico es importante. Vean ustedes cómo el factor de riesgo de trombosis en un paciente con cáncer sin quimioterapia comparado con un paciente con cáncer y quimioterapia. La quimioterapia produce, muchos de ellos, parte de estos fenómenos de tromboembolia venosa. Tenemos la parte quirúrgica que propicia en un paciente oncológico estos problemas de tromboembolia, la misma quimioterapia, pero vean que son situaciones que van a suceder en ciertos tiempos. El paciente, si bien tiene complicaciones durante la hospitalización, durante los 2 primeros meses del alta, es donde hay más fenómenos de trombosis. Lo mismo sucede con el paciente con quimioterapia. Los primeros 2 meses el paciente desarrolla más fenómenos de tromboembolia. Y hay drogas como el tamoxifeno, muy utilizado en cáncer de mama, que tiene un alto riesgo para generar trombosis venosa, sobre todo en los 3 primeros meses. Las alternativas de los inhibidores de aromatasa es una muy buena alternativa porque precisamente da menos riesgos de trombosis. Y tenemos una serie de fármacos que se utilizan, la L-asparaginasa, el carboplatino, el etopósido, que van a propiciar precisamente estos fenómenos de trombosis. Pero también interesa el tipo de cáncer que el paciente puede tener. El cáncer de páncreas es uno de los que más propician los fenómenos de trombosis. Y esta situación que se ve se explica en cierto modo por el factor tisular que les mencionaba. En estos pacientes con cáncer, este factor tisular está sobreexpresado. Y de esa manera explica por qué estos pacientes desarrollan con mucha frecuencia los fenómenos de trombosis. Hay otros factores que también debemos tener en cuenta en el paciente oncológico. Y eso está en relación precisamente a nuestros pacientes, que generalmente son de edad más avanzada, de que pueden tener antecedentes de trombosis o están mucho tiempo inmovilizados, pero también tenemos factores del mismo tipo de la neoplasia, la localización del cáncer, el tipo de cáncer que tiene, la metástasis que hacen estos cánceres, son factores de riesgo. Y después viene la parte del tratamiento, ya bien sea la quimioterapia, la radioterapia, la hormonoterapia, el uso de catéteres endovasculares, los factores antiangiogénicos que se vienen utilizando actualmente. Entonces, se genera toda una serie de complejidades en relación a esta situación. Y por eso es que como hay tantos factores, se buscan escalas de riesgo trombótico y el más conocido es la escala de Khorana, en donde lógicamente se trata de utilizar ciertas variables que nos puedan permitir un riesgo de que puede estar incrementado, puede estar reducido, para poder tener un seguimiento de los pacientes. También se han ido incluyendo otros factores como son el dímero D o la P-selectina, pero que como hay dificultad en hacer estos procedimientos, la escala de Khorana es el más utilizado. Y a través de este puntaje, cuando el score es de 0, pues lógicamente el riesgo de trombosis es muy bajo, mientras que si el score va de 3 o más, el riesgo es cada vez mayor. Si bien no es el mejor score, es el más utilizado y el que da mucho interés para poder establecer el riesgo de nuestros pacientes oncológicos. Ahora, si bien ya tenemos este problema, ¿cuál es el tratamiento antitrombótico? Pues por mucho tiempo la droga que más se ha utilizado ha sido la warfarina, más de 50 años utilizando esta droga que es y ha sido muy buena, pero que lamentablemente tiene una serie de inconvenientes. Y esto es lo que ha limitado precisamente y limita su utilidad, sobre todo en ciertos tipos de poblaciones. Entonces, los riesgos de que el paciente sangre por warfarina, sobre todo en los pacientes oncológicos, es muy alto. Y por eso es que esta droga, si bien se ha utilizado por mucho tiempo, tiene una serie de limitantes y que hay que precisamente mejorarlos. Y por eso es que aparecen nuevas alternativas. Este clásico, el estudio CLOT, en donde eran pacientes oncológicos con trombosis venosa profunda o también con embolia pulmonar,
se comparó a la dalteparina, una heparina de bajo peso molecular, contra la warfarina. Y lo que se pudo observar en este estudio, que es de mucha significancia porque abrió toda una puerta hacia nuevas alternativas terapéuticas, pues acá se puede ver claramente cómo la dalteparina pues prácticamente redujo las trombosis recurrentes en casi un 50%. Si bien este es el estudio más importante que se tiene para iniciar una nueva modalidad de alternativas terapéuticas, aparecen ya otros estudios en donde precisamente lo que se trata de comparar es precisamente con esta dalteparina. Y tenemos el estudio del SELECT-D y tenemos el otro estudio muy conocido que es el de Caraballo. En el estudio del SELECT-D lo que se utilizó fue rivaroxaban, mientras que en el estudio del Caraballo se utilizó apixaban, 10 miligramos 2 veces al día, los primeros 7 días, seguidos por 5 miligramos 2 veces al día. ¿Y qué es lo que se pudo observar en estos estudios? En el SELECT-D y en el Caraballo, asimismo con el Okusakei, lo que se pudo observar es la efectividad. Los riesgos de tromboembolia recurrente en relación a los anticoagulantes orales que se mencionaron en este estudio, tanto rivaroxaban como apixaban, fueron superiores, en este caso, contra la heparina, contra dalteparina. Y esto es algo importante porque nos permite tener un nuevo arsenal terapéutico para los pacientes. Y en lo que se refiere a sangrado mayor, en el caso del estudio Caraballo prácticamente no hubo mayor diferencia. En el SELECT-D sí hubo una diferencia de sangrados mayores. Y es que se utilizaron en el SELECT-D mayor número de pacientes con problemas tumorales gastrointestinales, que son tumores que sangran demasiado. Por otro lado, uno tiene que ir viendo de que estos estudios que van a permitir que precisamente los DOAs, los anticoagulantes orales, sean una buena alternativa en relación a la dalteparina, porque prácticamente disminuye en forma significativa las tromboembolias recurrentes, sin mayores problemas en los sangrados mayores, y bueno, sí hay cierta diferencia en determinado tipo de sangrado que es clínicamente significativo, pero no es un sangrado mayor, dando siempre una alternativa terapéutica en los pacientes. También tenemos la posibilidad de tener estos nuevos anticoagulantes orales, tanto en lo que se refiere a rivaroxaban como a apixaban, como tromboprofilaxis. Hay estos dos estudios, el estudio Cassini y el estudio AVERT, en donde se compara en el Cassini el rivaroxaban contra placebo y el estudio AVERT apixaban contra placebo. Se utilizaron pacientes que tenían un score de Corana igual o mayor de 2. Y que lógicamente, pues, estos dos estudios nos permiten ver las ventajas como nuevas alternativas de tromboprofilaxis. Entonces, vean ustedes que en este reporte de Gervaso se puede ver cómo, por un lado, la profilaxis de las tromboembolias pulmonares y trombosis venosas profundas se pueden utilizar en determinados casos los anticoagulantes orales, así como también como parte del tratamiento. Esto lógicamente ha llevado a que las diferentes guías que tenemos hayan ido poco a poco pasando de alternativas terapéuticas. En un primer momento se aceptaban a las heparinas de bajo peso molecular como el anticoagulante preferido. Sin embargo, vean, en el corto plazo y producto de los estudios que fueron siendo publicados y la seguridad, se pudo ir viendo cómo, a la fecha, para el 2021, los anticoagulantes orales directos en pacientes oncológicos ambulatorios que reciben terapia sistémica con alto riesgo de tromboembolia puede ser utilizado. Es una alternativa que se va observando. Y en el 2021, en estas guías, que son pues de diferentes entidades del punto de vista de este campo de la oncología, puede observarse cómo tanto en la etapa inicial como en el corto plazo y en el largo plazo, los anticoagulantes orales
Estos nuevos, tipo apixaban, tipo rivaroxaban, tienen un lugar, una ubicación como parte del tratamiento, basado en su eficacia y en su seguridad. Y estas son las dosis que se recomiendan tanto para la profilaxis y el tratamiento, tanto de apixaban como rivaroxaban. Edoxaban, como sabemos, no lo tenemos en el país. Siempre hay que tener en cuenta que estos anticoagulantes orales directos no se recomiendan cuando hay tumores gastrointestinales o genitourinarios, donde hay problemas de alto sangrado. Asimismo, hay que tener en cuenta siempre la función renal y la interacción medicamentosa que pueden existir, pero que no son de la misma magnitud que con la warfarina. Solamente para terminar, este es un caso más bien de un paciente que era un varón de 28 años, natural y procedente de Piura, con un tiempo de enfermedad de un mes, cefalea intensa y pérdida del habla. Se le hace una resonancia cerebral y se encuentra un infarto subagudo en la región frontotemporo-insular izquierda. En el TAC se encuentran nódulos pulmonares, en el TAC de abdomen, tumor testicular izquierdo, y en la noche de su ingreso, este paciente presenta dolor intenso a nivel precordial. En el eco se encuentra una cinesia apical anteroseptal con una fracción de eyección de 41 y había una elevación del ST con troponinas elevadas. Este era el cuadro de la tomografía y este paciente lo que hizo fue un infarto. Acá tenemos en el angioten, se puede ver el trombo que había desarrollado a este nivel una persona aparentemente sin mayores factores de riesgo, salvo el cáncer que tenía. Y es que la trombosis arterial y cáncer también se presentan, siendo los más frecuentes la coronaria, le siguen los problemas cerebrales y finalmente los vasculares periféricos. Estos problemas de trombosis arterial no se conocen mucho, no están muy estudiados, pero hay factores de riesgo como la hipertensión, diabetes, tabaquismo, y hay que tener en cuenta que hay ciertos tipos de cánceres que logran desarrollar con mayor frecuencia este tipo de complicación. Tenemos el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, el de próstata. Y los fármacos que propician la trombosis arterial lo encabeza el 5-fluoracilo, la gencitabina, el cisplatino, el bevacizumab. Como conclusión, lo que quiero manifestarles es que los pacientes con cáncer tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa y arterial con las consecuencias elevadas en mortalidad. Los anticoagulantes orales directos son una buena opción emergente en las tromboembolias venosas de los pacientes oncológicos. Y es necesario un trabajo integrado entre oncólogos y cardiólogos en las nuevas y prometedoras unidades de cardiooncología para disminuir la mortalidad de los pacientes con cáncer y con tromboembolia. Muchas gracias.